Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola familia, bienvenidos a el día de hoy para compartir juntos la palabra que tiene Dios para nuestros corazones. Antes que nada, empecemos con una pequeña oración para introducirnos en el tema. Señor, te damos gracias porque tú eres grande. Gracias porque permites que podamos compartir este momento como iglesia, como familia. Te agradecemos por tu palabra porque es luz para nuestros caminos y alimento para nuestros espíritus. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar tu dulce palabra y lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Te agradecemos porque estamos aquí por ti, para conocerte y para saber qué es lo que buscas de nuestras vidas, cómo podemos llevarlas por el buen camino, Señor. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hoy vamos a comenzar con una pregunta que ha estado resonando en mi cabeza y a ver, ¿qué es más fácil? ¿Que nos encontremos a una persona que es orgullosa o a una persona que es humilde? Siendo sinceros, si nos ponemos a ver, cuando salimos a la calle pareciera que el orgullo está de oferta porque lo vemos por todos lados, pero por otro lado la humildad vemos que está muy escasa, casi no la vemos. Vivimos en una época en la que saber más significa que son mejores o son más, y vemos que hay mucha gente que sabe poquito pero que actúa como si supiera toda una enciclopedia, como si ellos mismos la hubieran escrito. Y también vemos mucha gente que sabe demasiado, pero lamentablemente usa esta inteligencia para presumir y no siempre para servir. Hace unos años, déjame te cuento un poquito de la experiencia y cómo lo he vivido yo. Conocí a un joven que era brillante en la carrera. Nosotros estudiábamos una ingeniería. Este chavo sacaba 10, o sea, me consta que le iba súper bien. Y él decía que era sin estudiar, ¿no? Eso era lo que él comentaba. Sabía muchísimo, sabía muchos términos, sabía muchos procesos, sabía todas las teorías que se necesitaban, pero había algo que no tenía él. ¿Y sabes qué era? Era que no sabía trabajar en equipo. Cuando nos ponen en la secundaria o en las escuelas, en la prepa, en la universidad, por ejemplo, a mí en la universidad, nos ponían a trabajar en diferentes equipos porque nos decían que tenemos que trabajar con diferentes tipos de personas y saber trabajar en equipo era algo que nosotros tenemos que aprender y a desarrollar. Y cuando nos tocaba trabajar con este chico, pues siempre pasaba que alguien proponía algo y este chico siempre lo descalificaba, ¿no? Si algún compañero presentaba alguna idea, era automáticamente descalificado. Siempre, a veces hasta se reía e incluso decía, pues ¿por qué, no? O sea, ¿cuál es el chiste? Pues es una buena idea. Y él decía, no, yo sé más. Siempre estaba por encima su ego, ¿no?
Y el problema es que su arrogancia llegó al punto de que alejaba a las personas, y con el tiempo también él perdía oportunidades, porque si bien por su excelencia académica recibió muchas oportunidades, muchos proyectos, pero no duraba, y era porque él no quería trabajar con nadie, y nadie quería trabajar con alguien que todo su mundo era su intelecto y que todo tenía que girar alrededor de él. Y tal vez terminó con muchísimo conocimiento, pero muy poco fruto. Y esto es porque, bueno, la arrogancia alejaba a las personas. Y es que hay algo que dice en Proverbios 16:18 en la Nueva Traducción Viviente. Y va muy empatado en esto. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. No sé si nos damos cuenta, este joven sí tenía mucho conocimiento, pero no sabiduría. Y aquí es donde quiero que pongamos muchísima atención, y a mí Dios me habló mucho en que la verdadera sabiduría no es solamente acumular datos, sino también saber aplicarlos con un corazón humilde. Podremos saber muchísimo de la Biblia, conocer historia, conocer la ciencia, pero todo esto, si no tenemos humildad, ese conocimiento se puede convertir en un arma que lastima en lugar de edificar o bendecir a los demás. Y esto clarito lo menciona Santiago en el capítulo 3, versículo 13, igual en esta nueva versión, traducción viviente, y dice lo siguiente: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo con una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Hay que notar muy bien este versículo, porque no dice que con títulos, no dice que con diploma, no dice que con el perfil más rifado de LinkedIn, pero dice que lo demostremos con una buena conducta. Y también nos menciona que la humildad proviene de la sabiduría, porque el orgullo es como el azúcar, así lo noto yo. Cuando le pones mucho azúcar al café, no ves el azúcar como tal en el café, no se ve saturado, pero tarde o temprano se nota ese sabor, y de alguna forma puede arruinar el café, o puede arruinar su sabor, y todo se sabe exagerado, ¿no? Y aquí está el propósito de este mensaje: mostrar que la sabiduría bíblica siempre va acompañada de la humildad, y que el orgullo es el enemigo de ambos, ¿ok? Ahora, para entrar un poquito más a fondo en este tema, vamos a ver qué nos dice la palabra sobre esta relación que hay entre la sabiduría y la humildad. Porque, como ya dijimos, no es lo mismo tener un conocimiento que tener sabiduría. Y esa sabiduría, como vimos, siempre va de la mano con la humildad. En Proverbios 11:2, en Reina Valera, dice algo muy que relaciona muy bien esta parte. Entonces, ahí en donde tú estás, vamos a checar Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Y dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Imagínense esto, que el orgullo es como ese Grinch, ¿no? Que llega a una fiesta y que llega a arruinar el ambiente, trae deshonra, siempre trae pleito, pues un mal rato, ¿no? Pero la humildad abre esa puerta para que llegue también la sabiduría, y es la que limpia todo el camino que va en dirección a Dios y que puede hablar también al corazón. Ahora, el apóstol Santiago nos ayuda a entender que la sabiduría no es solo lo que uno dice, sino lo que uno hace. Como veíamos hace ratito en Santiago 3:13, veíamos que la sabiduría viene de hacer buenas obras, y que esas obras se tienen que realizar
con humildad. Es decir, que no basta con echar un buen discurso, palabras bonitas, ni tener verbo, o saberse las citas bíblicas de memoria, sino que la verdadera sabiduría se refleja en la forma en la que tú estás viviendo, cómo tratamos a los demás y específicamente cuando nadie nos está viendo. Pero también, en contraste, existe una falsa sabiduría. Y esta también es un problema serio. Vamos a ver cómo nos lo describe Santiago posteriormente en este mismo capítulo 3, del versículo 14, 15 y 16, en la Reina Valera. Y dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y obra perversa. Aquí Santiago nos está diciendo que cuando nuestra sabiduría también viene de nuestro ego, del querer sobresalir de otras personas, se vuelve un veneno. Crea peleas, crea envidias, incluso chismes. Todo aquello que a veces nos parece juego, pero en el fondo destruye familias, destruye equipos de trabajo, destruye relaciones, destruye incluso iglesias. Un corazón orgulloso siempre busca un reconocimiento, busca ser el centro de atención, pero la humildad es todo lo contrario, busca servir, busca hacer el bien sin andar con un juego ni buscando aplausos. La humildad siempre va a reconocer que necesita aprender, que nunca es suficiente y que puede dar más. La sabiduría, o el que tiene más bien la sabiduría negativa o ese conocimiento nada más y que busca el reconocimiento personal, va a buscar su reconocimiento y va a ir de la parte egocentrista, ¿no? ¿A poco no conocemos, no conocen que todo lo que algunas personas que hacen muchas cosas para que los vean y los admiren? Y eso obviamente no es una sabiduría, es simplemente ruido o es simplemente llamar la atención, pero también Santiago se encarga de indicarnos cuál es esa sabiduría verdadera. Y nos da una descripción en el siguiente versículo, Santiago 3, 17, y nos dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Qué contraste tan grande! Porque vemos que esta sabiduría no anda haciendo un show, ni un alboroto, ni buscar ser el centro de atención, ni se enoja por cualquier cosa y no anda buscando una fama, sino que dice que es pura, que es paciente, dice que es cariñosa, y así se porta el que pues sabe la verdad, ¿no? Y aquí quiero recordarles pues el ejemplo más notorio de la Biblia, ¿no? Que creo que lo hemos estado viendo en lo largo de este mes, que es Salomón. Cuando Dios se le apareció y le dijo que le pidiera lo que quisiera, ¿no? Y pues obviamente Salomón no pide fama, vemos que no pide ni poder, no pide nada más, no pide que sus enemigos caigan, sino que pide una sabiduría para saber gobernar bien a su pueblo. Él reconoce que sin la ayuda de Dios, él está perdido,
y él reconoce que no es suficiente para ese papel. Vemos que hay humildad en Salomón. Vemos que él pide algo con humildad porque sabe que no es suficiente, ¿no? Y esto, familia, pues como lo hemos estado hablando a lo largo de este tema, es humildad, ¿no? Como les decía, reconocer que no podemos solos y que necesitamos de Dios para entender el camino en el que nos estamos conduciendo. Por eso, la próxima vez que alguien quiera echarte competencia, pues con palabras bonitas, con títulos, recuerda que la verdadera sabiduría pues se demuestra con un corazón humilde, en la forma en la que vivimos para servir y también para amar a los demás. Pues como a veces decimos acá, ¿no? No es el que sabe más, sino el que mejor aplica lo que sabe. Y sobre todo, el que tiene un corazón dispuesto para aprender, porque también de ahí viene. Y bajar la cabeza cuando hay que crecer. Esto, familia, que estamos hablando, también lo podemos ver en nuestras vidas diarias. No sé si han escuchado ese dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es que sabes que hay un estudio realizado por la Universidad de Baylor en Estados Unidos que analizó a muchas empresas y encontró algo muy interesante. Los líderes humildes generan equipos más productivos y leales. Se demostró que las empresas con un liderazgo humilde tenían menos rotación de personal, tenían más innovación y un ambiente de trabajo muchísimo más sano. Y esto lo confirma perfectamente bien Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice lo siguiente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, en pocas palabras, cuando un líder humilde, cuando un líder es humilde, crea un espacio donde la gente se siente muy valorada y eso va a producir mejores resultados. Y esto no solamente se aplica en las empresas, yo creo que también se aplica en los roles de la familia, se aplica en la iglesia, se puede aplicar en un grupo de amigos y ¿sabes? Me encanta este ejemplo porque imagínate que están en una cascarita, ¿no? Con los vecinos y el capitán del equipo... El capitán de un equipo suele ser el que más sabe de fútbol, pero si este cuate no pasa el balón, pues siempre va a querer meter el gol él solito, porque piensa que nadie más sabe más que él. En cambio, si un capitán juega pensando en el grupo, ellos se pueden esforzar más en qué habilidades tiene cada uno, en que no solo puede hacerlo él, entonces ahí es donde yo creo que se arma un buen ambiente y a lo mejor lejos de que ganen, a lo mejor hasta lo disfrutan más, ¿no? Y esto, pues me encanta porque así pasa en la vida. El orgulloso siempre quiere lucirse, ¿no? De que él puede más, pero el humilde quiere que todos avancen juntos. Y esto es algo que me recuerda mucho a un versículo que leí en Proverbios 27:2 y nos dice claramente lo siguiente: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si en tu trabajo o en tu familia, en el ministerio, llegas a sentir que las cosas pues simplemente están tensas, pregúntate a ti mismo: ¿estoy buscando lucirme o estoy buscando edificar realmente? La humildad no nos hace menos, lejos de eso es todo lo contrario, nos va a dar una autoridad verdadera y como nos dice Santiago en el capítulo 4:6,
En la Reina Valera nos dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ¿sabes? Yo creo que este versículo que justamente nos dice esto, dice, yo creo que nos está hablando de crecer con humildad. Y no sé si ustedes recuerdan esta plantita del bambú. El bambú es una planta que crece en muchísimos jardines, ¿no? Y es súper resistente. El bambú tiene una característica muy particular, que pueden pasar hasta 5 años sin crecer hacia arriba. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el bambú está echando raíces hacia abajo. Está bajo la tierra creciendo sus raíces para cimentarse bien. Entonces el bambú siempre trabaja desde lo interno para después empezar a crecer. Cuando ya tiene esas raíces fuertes bajo la tierra, empieza a crecer rapidísimo. Pero mientras más alto crece, ¿qué creen? Que se inclina con el viento. Y a mí me encanta mucho ver esta parte porque no se pone rígido ni arrogante, sino que se dobla y se va adaptando. Y pues eso debe hacer justamente el sabio, como el bambú. Primero debemos echar raíces profundas, y eso es humildad, reconocimiento de que no podemos todos solos y que necesitamos seguir aprendiendo, que necesitamos reforzarnos. Y luego ahora sí, crecer hacia arriba, pero sin básicamente hacernos los rígidos y sin adaptarnos y caer, obviamente sin caer en la soberbia. ¿Por qué? Porque también aquí hay un versículo en Proverbios 24, capítulo 24, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional, y nos dice lo siguiente: recompensa de la humildad y del temor del son las riquezas, la honra y la vida. Por eso la pregunta para ti, y que yo suelo hacerme, es: ¿estamos echando raíces profundas o solamente queremos crecer rápido hacia arriba y a toda costa empezar a lucirnos y ver qué tan alto podemos llegar? Recuerda, hermano, hermana, que en el mundo en el que hoy estamos, donde parece que todos quieren brillar con su luz propia, el que se hace humilde y se deja moldear por Dios es el que realmente va a alcanzar la verdadera sabiduría y obviamente la vida plena. Ahora ya llegamos a lo que pues muchos estamos buscando, ¿no? De la predicación. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a aplicar todo esto que hemos dicho, que hemos platicado, la sabiduría, la humildad en mi vida diaria? Porque no queremos quedarnos en una idea bonita sino que queremos que esto cambie nuestro día a día. Y ahí te va 3 áreas en las que yo considero que son fundamentales. Y una es la vida personal. Antes de que nosotros antes de buscar cambiar al mundo, la humildad y la sabiduría tienen que empezar aquí adentro, en nuestra vida diaria. No es algo que se practique solamente en los grandes momentos, sino en las conversaciones que tenemos diariamente, nuestras decisiones diarias y hasta en la forma en la que nosotros nos dirigimos y respondemos a los demás. Primero, para ti que me estás escuchando, te dejo aquí un tip que a mí me ha ayudado demasiado. Antes de que yo diga algo, siempre tengo en la cabeza: ¿estoy hablando para edificar o para impresionar? A veces nada más queremos echarnos todo un rollo, pero obviamente para mostrar que sabemos y demás, pero también no nos damos cuenta de que a lo mejor lo que estamos haciendo es alejar a la gente, creyéndonos buenazos en alguna área o en algo, ¿no? Y es que es algo en lo que la Biblia nos da un consejo muy sabio en ese sentido. En Proverbios 17, versículo 27, dice lo siguiente:
El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Ven cómo no siempre lo que hablamos es bueno? Sino que si aprendemos a medir qué y cómo lo decimos, pues las cosas cambian. Escuchar más y hablar menos a veces nos hace incluso más sabios. Y bueno, ese es en el área personal. La segunda área que yo considero importante es en la familia. Si hay un lugar en el que rápido se nota si somos humildes o no, es en casa. Ahí no podemos fingir, ya nos ubican bien, saben cómo somos, nos conocen de toda una vida. Y si aplicamos la humildad en el hogar, ese ejemplo va a dejar huellas por generaciones. Y aquí hay un ejemplo que a mí me encanta, porque a veces creo que los padres que reconocen sus errores delante de los hijos están enseñando humildad, pero máxima, por encima de muchísimos regaños, sermones y demás. Sé que a veces incluso no solamente los papás, sino los hijos y los miembros de la familia, pues nos puede dar miedo a mostrar debilidad, pena, pero ese ejemplo de humildad, saber cuándo nos equivocamos, de verdad vale muchísimo. Y más para los papás que están dirigiendo una familia, creo que es oro o es una enseñanza que va a valer mucho para los hijos, para la crianza. Y pues eso también es sabiduría, porque una familia que se reconoce vulnerable va a crecer en amor, va a saber que necesita de más de Dios y eso es unidad, ¿sabes? Esto está muy bien establecido en la parte de Efesios, capítulo 4, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, la cual nos dice lo siguiente: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¡Wow! Y ahora quiero que vayamos como a otra área, la tercera área que yo también considero que es importante, y es en la iglesia. Este lugar es donde todos servimos juntos como familia a un mismo Dios, al Señor. Y aquí la humildad no es opción. Es el corazón realmente del ministerio, del servicio que estamos haciendo para Dios. Nuestro llamado no es brillar más que otros, sino reflejar a Cristo y edificar su cuerpo. El ministerio no es para andar pues presumiendo quién tiene más títulos o quién habla mejor, ni buscar que la gente te aplaudan. Nos dice muy bien, como más bien Jesús nos lo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, en el versículo 43 y 45. Dice lo siguiente: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí está la clave verdadera de la grandeza. Si queremos ser sabios y humildes, tenemos que bajar nuestra mirada, dejar el ego atrás y pensar en los demás. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. El ministerio no es una plataforma para lucir nuestros talentos, es una oportunidad para que nosotros lavemos los pies como Jesús lo hizo. En la iglesia, el humilde no va a buscar aplausos, como te lo menciono, busca agradar a Dios y bendecir a las personas. Y bueno, ya como último, quiero que quede muy bien aterrizado esta parte de que el orgullo, hermanos, es la raíz de la deshonra. Cuando nosotros
nos creemos más listos, los más importantes, los dueños de la verdad. Lo único que estamos haciendo es alejarnos de Dios y de la verdadera sabiduría que eso representa. Y por otro lado, la humildad, que a veces nos cuesta tanto, es lo que abre la puerta para la sabiduría, para la paz en nuestro corazón y en nuestras relaciones. Y quiero cerrar solamente con este versículo en Proverbios 3:34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Y de verdad, si queremos caminar en esta sabiduría de Dios, hoy es momento de hacer un examen de conciencia. ¿Cuánto ego estamos dispuestos a rendir? ¿No? ¿Cuánto? Y pues con esto concluyo esta predicación, no sin antes pues que oremos en nuestros corazones por más sabiduría en este aspecto. Así que ahí en donde tú estás, vamos a cerrar con lo siguiente. Señor, te damos gracias porque tú eres la fuente de toda sabiduría, de toda humildad, Señor. Porque hoy venimos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que muchas veces hemos sido orgullosos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y pues a veces ni siquiera te escuchamos y no valoramos a los demás, Señor. Pero te pedimos, amado Padre, que nos limpies el corazón, Señor. Que quites toda soberbia de nuestra vida y que nos enseñes a caminar en la verdad, en la humildad, como tú enseñas en tu palabra, Señor. Danos un corazón entendido, como el de Salomón, Señor, que sepa amar, que sepa servir, que no busque aplausos, sino edificar tu templo, edificar y bendecir a los demás. Señor, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.